Os voy a preparar un arroz negro que me cocinaron en Peñíscola. Estaba riquísimo. 3 ingredientes protagonistas: calamar y su tinta, colas de gamba, las cantidades al final del vídeo, y la sorpresa, buey de mar. En una cazuela baja, porque vamos a hacer un arroz algo especial. Cremoso, aceite de oliva virgen, unos dientes de ajo y unos trocitos de guindilla. Y empezamos a baja temperatura. Echamos las colas de gamba. Y atención, las vamos únicamente a marcar 1 minuto en el aceite, como mucho. El exceso de cocción deja la textura, la carne de la gamba gomosa. Más tarde continuaremos con su cocción y entonces tendremos la gamba con su mejor textura y sabor. Unas vueltas y las reservamos en un plato aparte. Cortamos pimiento rojo y vamos a hacer un sofrito muy marinero. El pimiento tiene un sabor afrutado que complementa el sabor de los mariscos y ayuda a suavizar la acidez del tomate. La cebolla, cuando se cocina lentamente, carameliza. Actúa como potenciador de sabor natural y es un componente esencial en un sofrito marinero. Sofreímos a baja temperatura durante 10 minutos. Este sofrito es complejo y vamos ahora a añadir el calamar, que lo hemos troceado. Un poco de pimienta, que ayuda, ya os lo he dicho varias veces, a equilibrar los sabores. Y mezclamos el conjunto. Este paso es vital en el arroz. Vino blanco afrutado. Y voy a pediros que pongáis atención a que se nos ha hecho un caldo, pero es a propósito, porque la idea es que reduzca ese vino y los líquidos, los jugos que se habían formado, hasta quedar, como estáis viendo, en este punto. Fijaros que había mucho caldo y ahora cómo está. Pero aún no tenemos acabado el sofrito. La salmorreta. Y en Castellón, donde pertenece Peñíscola, no suelen utilizar salmorreta. Sin embargo, sí en este arroz. Ñora, ajo, tomate y perejil. Os dejo aquí el enlace para hacer salmorreta. Y ahora sí, mezclando la salmorreta, ya tenemos el sofrito hecho. Fijaros qué aspecto, lo que se consigue trabajando correctamente. Echamos el arroz. Aquí utilizan uno con origen del delta del Ebro, similar al bomba. Unas vueltas y añadimos la tinta de calamar. Si compráis el calamar fresco, que es lo que yo siempre os aconsejo, pedir que os den la bolsa de tinta. Y en caso de que tengáis que comprar tinta de calamar, pues venden unas bolsitas, suelen ser de 4 gramos. Con 3 o 4 bolsas tenemos más que suficiente para hacer un arroz negro. Mezclamos y vamos sofriendo el arroz durante 1 minuto. Y este no es un arroz convencional. Podríamos utilizar también un grano albufera en vez de bomba, porque veréis que aún haciéndolo en una cazuela no es un arroz meloso. Por eso permite los 2 granos. El bomba más seco, el albufera más nutrido. Caldo de pescado, uno convencional. Aquí os dejo enlace de un caldo de pescado muy bueno. Hemos subido el fuego a fuerte. Se echa caliente y la cantidad, atención, es 3 por 1. 3 partes de caldo por 1 de arroz. Y como veis, estamos echando la cantidad que se utiliza con un arroz seco y no un meloso. También sería correcto 1 de arroz por 3,5 de caldo, porque es un arroz que está entre ambos, cremoso, no seco ni meloso. Pasados los 5 primeros minutos, bajamos a medio fuego y añadimos las colas de gamba. Y vamos moviendo el arroz, trabando el arroz, quiere decir, y a medio fuego. Transcurridos 5 minutos más, cuando llevamos 10, añadimos el buey de mar. El buey de mar está previamente cocido, lo podéis comprar cocido y es económico, unos 8 euros.
Pero para el arroz hay que despiezar y extraer la carne. Os dejo un vídeo aquí arriba de cómo se despieza y se sacrifica si lo compráis vivo. El buey de mar es muy sabroso. El éxito de este arroz negro es este buey de mar y el sofrito que hemos hecho con el vino, esa reducción. Y la idea muy interesante es que la carne del buey de mar está desmenuzada, está puesta en el arroz sin encontrarnos cáscaras, como si fuese un señoret. Y se dejan las pinzas porque son fáciles de romper la cáscara, están partidas y el comer se hace cómodo, se hace fácil. Perfecto, un arroz muy bueno. Y a los 10 minutos, desde que hemos bajado el fuego, llegamos al final. 5 primeros minutos, fuego fuerte, 10 últimos a medio fuego. Finalizado, reposar 5 minutos. Es muy cremoso, que no es lo mismo que caldoso. El grano cremoso tiene una consistencia suave, untuosa, y el meloso tiene una textura más suelta. El grano es húmedo, jugoso y bien definido. Os voy a explicar que al haceros miembros disfrutaréis de vídeos exclusivos, estrenos antes que nadie y ayuda personalizada a todas vuestras consultas. Es que pronto me reuniré con Dios en este imponente castillo de Peñíscola. Si visitáis Peñíscola, es precioso. Que tengáis un feliz día.